Esta cooperativa conversa como Jorge Araya Borges, que dice: este sí que es invitado, seco Eric Goles, como matemático que soy, me encanta el señor Goles. Hashtag cooperativa conversa y te leemos. Hola Eric Goles, ¿cómo estás? Oye, estoy muy bien, muy contento, gracias por la invitación y como te decía, para mí en este edificio nuevo, estas instalaciones magníficas que por lo demás se la merecen, así que feliz. Muchas gracias. Eric Goles, que volvió a la televisión después de estar 13 años fuera de las pantallas de chicas, volvió a la red en Mentiras Verdaderas, ahora está los viernes a partir de las 23:30 horas, abordando todo tipo de temas. Él es matemático, Premio Nacional de Ciencias, y lo que lo ha caracterizado siempre, digamos, desde el punto de vista mediático, es poder llevar la ciencia a un lenguaje accesible para todos, lo que lo hace algo muy positivo, porque podemos acercarnos, ¿verdad?, a aquello. Y yo le preguntaba recién, ¿de qué hablas tú? Bueno, de todo, desde los ácaros hasta del tiempo. Nosotros acá, con este reloj y en este programa, vivimos luchando con el tiempo. Estamos siempre contra el tiempo. Siempre estamos atrasados. ¿Qué podemos reflexionar sobre el tiempo, Eric Goles? Te doy una metáfora solamente. Sí. Antes de venir acá, he estado donde el dentista. Ajá. Como todos entenderán perfectamente, estuve donde el dentista exactamente una hora temporal, medida por reloj. A mí, en mi cerebro, me pasaron como 4. Cuando algo no te agrada, tu tiempo psicológico tiende a hacerse lento, terrible. Si algo te gusta lo aceleras. Bueno, pero el tiempo es relativo, lo sabemos. El tiempo, es que el tiempo psicológico, el tiempo físico evidentemente es relativo. Cada uno tiene su tiempo. Si yo voy a una cierta velocidad, mido el tiempo diferente, etcétera. Y de eso hablamos en el programa hace exactamente una semana. Uh-huh. ¿Cómo fue el estreno? Antes el estreno fue súper bueno. Yo pensé que llevaba una semana al aire. No, el anterior fue el tiempo. Perfecto. Llevo 3 programas. Uh-huh. Perfecto. Oiga, pero también se mezclan otros temas que son de candente actualidad, o sea, como por ejemplo la Big Data, y cómo esto influye y cómo se aplica. Por ejemplo, la Big Data la han aplicado desde la política, desde el comercio, todo como para poder conocer un poco más a quién tienen al frente. Por supuesto, ¿no? Y nos cambia el mundo, aunque sea de perogrullo decirlo. Decir, hoy en día, hablar de una elección y que el hecho que yo voy a votar, ¿qué influencia tengo? ¿Quién me ha influenciado a mí? Son asuntos sumamente delicados. Tú has visto en Estados Unidos con la elección de Trump, por ejemplo, uh-huh. Él contrató una enorme compañía, no me recuerdo el nombre, que analizó millones y millones, ¿no es cierto?, de eventuales votantes, y cada uno de ellos recibía lo que le gustaba, lo que quería escuchar, no todo el discurso. Entonces, la Big Data te puede llevar a, comillas, a manipular los electores. Ahora, ¿cómo hacemos en el tiempo de la velocidad de las redes tan rápida para tener una mezcla entre el sistema representativo, ¿no es cierto?, por elecciones? ¿Cómo regular todo aquello? Por otra parte, la Big Data nos permite estudiar el universo, es decir, o hacer aplicaciones médicas maravillosas. Es decir, como todo es de dulce y a grasa. Hoy por hoy el que tenga acceso a la Big Data tiene el poder absoluto, podríamos decir. Por supuesto, no todos somos iguales, hay algunos que manejan la Big Data. Sí. Eric Goles, ¿cómo interpretas tú estos 13 años sin pantalla, que no haya habido interés cuando tan exitoso era el programa Enlaces? A ver, primero, aquí se dijo que era matemático. Lo interesante es el 13, es un número primo. Entonces, sí. Eso, bueno, aparte de aquello, yo posteriormente a la presidencia de CONICET, que terminó en 2006 aproximadamente, me dediqué a la academia. Yo trabajo en la Universidad Adolfo Ibáñez, tengo un grupo de investigación, un programa doctoral en sistemas complejos, y me dediqué completamente a eso. Fue también voluntad mía salir un poco de los medios, claro, y no me preocupe más. De hecho, como que no dabas muchas entrevistas, iba más allá del mero hecho de hacer o no hacer programa. No quería dar. Y no haberme dicho que no. No quería dar, me metí en mi mundo. Yeah. Hay que decir algo también. El 2009 tuve un infarto, pero salvaje. Estuve con una pata al otro lado, y eso me hizo reflexionar mucho sobre justamente el manejo de mi tiempo. Y ahí eso explica. Desde el punto de vista justamente del científico, ya que estuviste con una pata del otro lado, ¿qué es la muerte? No lo sé, yo creo que la muerte es una barrera que tenemos y que todos vamos a atravesar. La gracia es vivir trágicamente frente a la muerte, trágicamente no en el sentido de andar llorando, sino que está ahí, yo sé que va a venir, cómo de algún modo
cuando estoy a este lado, ¿no es cierto? Más allá no tengo idea, después no soy nada, yo no soy creyente ni mucho menos, no soy nada, pero acá puedo hacer muchas cosas. Mirando la muerte, como decía Unamuno, por lo demás, trágicamente frente a la muerte. Es decir, la muerte para mí es algo que está ahí, es parte de mi naturaleza, como mi risa, mi alegría, es parte de lo que nos hace seres humanos. Yo te lo preguntaba más que a ti como personal desde el punto de vista de la ciencia, de la matemática, de tú que investigas y todo lo demás. ¿Ha cambiado en algo eso, desde el mundo de la ciencia el conocimiento sobre la muerte y si hay vida más allá y de todo lo demás y si hay alma y si no y qué pasa con la reencarnación? Todo eso no es un problema científico, o sea, uno ahí tiene opiniones muy respetables todas ellas, pero son opiniones. O sea, la ciencia, digamos, las ciencias experimentales se preocupan de hacer experimentos, elaborar una teoría y cuando la teoría no se adecua a la realidad, la cambian. Eso hacemos los científicos. ¿Y cuál es el último gran descubrimiento del mundo? Es que depende, hay tantos descubrimientos. Para ti. Para mí, una cosa que me impresionó mucho, que todavía me sorprende, sin que yo sea un conocedor del detalle de aquello, porque no soy físico, es cuando ahora, más que descubrieron, corroboraron la existencia de las ondas gravitacionales. Es una cosa que me apasiona, ¿eh? Es decir, cómo chocaron por allí, tengo entendido, dos tremendas estrellas, dos hoyos negros, y esa perturbación, como quien tira una piedra en una laguna, produjo ondas que había predicho Einstein con su teoría de la relatividad, y con un tremendo esfuerzo tecnológico, económico, científico en el mundo durante años, se elaboraron sensores, porque son ondas chiquititas que apenas se detectan, y las detectaron. Eso es un gran descubrimiento, corroboración de una teoría, y a mí me maravilla porque muestra la capacidad del ingenio humano, en este caso de la física de Einstein, para decir, esto debería ocurrir, y después, ¿cuánto? No sé, 50 años más tarde, lo corroboran. Eso me impresiona, es como descubrir un planeta, una cosa así. Eric, usted dice que se había salido de la tele, que tuvo este infarto, que había aprendido a administrar el tiempo. ¿Y para qué vuelve entonces? Porque ahí está, pues. Estaba tan tranquilo, estaba todo tan bien. Claro, humanos somos. Entonces yo me pongo con la misma pregunta, o sea, honestamente. ¿Sabes por qué vuelvo? Primero, porque todo partió con una pequeña anécdota. Me invitaron de la red a una entrevista, Ignacio Franzani, con el programa Mentiras Verdaderas. Honestamente, antes de eso yo no tenía idea. Había escuchado Mentiras Verdaderas, pero no le sabía el nombre Ignacio Franzani, por ejemplo, ni al equipo de la red. Me invitan y me encantó. Y fue muy bien, fue en la entrevista por ahí por noviembre, y fruto de esa entrevista, el grupo de Mentiras Verdaderas me dijo, ¿y por qué no vuelves de manera más estable? Y me gustó tanto que volví. Esa es una componente. El grupo, el modo en que gestionan la televisión o que hacen los programas, me encanta. Es gente súper buena, dinámica, que hace las cosas bien. Y me entretengo mucho. Y segundo, hay una cosa que es más profunda en mí. Yo estoy condenado a volver y volver hasta que me muera. Porque mi madre es artista, tiene 89 años y hace 6 meses está arriba en las tablas con una obra de una hora. Mi padre, famoso músico y compositor histórico, claro. ¿Cómo diablo no me van a tentar los comentarios del público? O sea, de algún modo es un poquito polilla, le gustan las luces. Evidente que sí, yo no lo puedo negar. Eric Goles, ¿cuáles crees tú que son los desafíos en materia de ciencia? Bueno, yo sé que para eso necesitaríamos todo un programa, pero dirías 3 puntos en materia de ciencia en Chile, porque ahora que estamos en época ya de candidaturas, todo el mundo habla de qué es lo que hay que hacer. Hay que apoyar a la ciencia, claro, la tecnología, no plata, etcétera, etcétera. Mira, el apoyar a la ciencia parece un lugar común. Se ha dicho desde siempre. Yo mismo fui presidente de CONICET durante 6 años, traté de hacer cosas, algunas bien, otras mal, en fin. Primero, hay que aumentar los recursos para la ciencia, son extraordinariamente pocos. Segundo, hay que mejorar infinitamente la gestión que se hace de la ciencia en el país. Al día de hoy, y durante los últimos años, lo digo con mucha responsabilidad, ha sido bastante deficiente. O sea, una cosa es el dinero y otra es la gestión. Las dos deben ir de la mano. Se nos dice que va a aparecer un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eso es, como diría un poeta, una posibilidad. No por el hecho de haber un ministerio las cosas van a funcionar mejor o van a funcionar bien. Puede que sí, ojalá, puede que no. Lo que sí está claro, que si la comunidad de científicos y tecnólogos que hay en el país, que esencialmente, diría yo, el 80-90% se encuentran en las universidades o en muchas universidades, no participa de esas decisiones, en comités estables que conjuguen
la mano política, porque hay un ministro o lo que fuere, con la visión país de qué hay que hacer en ciencias, ese cuento va a andar mal. Por lo tanto, yo diría, más recursos, mejor gestión, buenas políticas. ¿Estarías dispuesto a ser ministro? No, por ningún motivo. Yo, de ese mundo va de retro, Satán. ¿Por qué? No me gusta. Yo soy un ciudadano, ando, no de a pie porque ando en auto, pero ya hice, justamente yo ya hice mi aporte. Estuve 6 años en CONICET y dediqué el 100% de mi tiempo político. Era un puesto político. Ajá. En la época. ¿Estuviste con? Ricardo Lagos. Ricardo Lagos. Era un puesto político y a mucha honra, es decir, traté de hacerlo lo mejor posible y yo trataba de conjugar mi relación política directamente con Ricardo Lagos y la comunidad. Yo creo que eso, por ejemplo, en CONICET, hoy en día la dirección de CONICET no tiene ese rol. No es así, me da la impresión que es una organización que ha perdido mucho, hay una gran rotación de personal, faltan recursos, etcétera, y quiero decir una cosa, eso no es hablar mal de la gente que está ahí. Yo fui director de esa institución, fui presidente, y todavía quedan muchos de esa gente que trabaja con la camiseta puesta, pero con una fuerza enorme. ¿Qué pasa? Que cada vez son menos, que hay demasiados proyectos, etcétera. Entonces hay que mejorar. Entonces si no quisiera volver a tener un cargo de dirección de estas características, uno podría hablar o presumir que quedó saturado el tema. Lo que pasa que yo tengo muchos intereses y después de aquello me di cuenta que se requiere gente. Yo ya estoy, esto lo digo medio en broma, no parezco, pero estoy en la tercera edad, entonces estoy gozando de mi tercera edad. En mi tercera edad no se quiere echar más problemas encima. Me dedico hasta donde me da el talento, que lo ocupo para demostrar teoremas, para trabajar en la Adolfo Ibáñez, en mi nuevo doctorado en sistemas complejos, tenemos 30 alumnos, biólogos, bioquímicos, matemáticos, trabajando en eso, entonces prefiero eso. ¿Para qué sirve la matemática para mejorar la calidad de vida de todos nosotros? Mira, para todo y para nada, o sea, te lo digo, primero para todo. Este micrófono, los auriculares que tú tienes, la televisión que está acá al frente, todo aquello es fruto de modelos matemáticos y que los implementó la física. Por lo tanto, la matemática, curiosamente, es la herramienta que nos permite de manera inteligente de interpretar, de concebir y de predecir comportamientos en el mundo que nos rodea. O sea, es crucial. Segundo, también podría decir que sirve para engrandecer lo que es la humanidad. Es decir, a mí me gusta decir yo hago matemática porque es un modo estupendo de hacer más grande mi país. El que haya matemáticos en Chile, y los hay, y muy buenos, hace que este país, por ejemplo, independiente del uso que tengan esas matemáticas, sea hoy más conocido en el mundo. Es decir, la matemática nos honra. Yo diría que hacer ciencias en general es un derecho humano, como hay otros. El derecho a crear es un derecho que debería protegerse. Por eso también se requiere más dinero para la ciencia y esas cosas. ¿Y por qué no se ponen al servicio todos ustedes, los científicos y todos los demás, para resolver temas como, no sé, el problema del agua cuando llueve mucho, los problemas de los terremotos? A ver, ¿te puedo interrumpir? Sí. Problema de los terremotos. El año 2008... geofísicos de la Universidad de Chile, conjuntamente con franceses, sacaron una publicación en una excelente revista internacional donde se predecía al detalle, no al día, esa es una predicción temporal, sino que los efectos que tendría un terremoto donde ocurrió el del 2010. Ese paper fue tratado de trabajar con las autoridades, etcétera, y para eso sirve la ciencia. Se anticipó un año con las zonas de riesgo y qué sé yo. Ahora bien, yo no tengo constancia que la relación entre ese impacto científico, que fue magnífico, donde se predecía, si tú quieres, los terrenos que iban a ser más perjudicados, en todo lo que pasó en el terremoto en un área del sur, fueron llevados a la práctica con política pública. Entonces, lo que yo te diría cuando dice eso, no digamos que los científicos tienen que hacerlo, tiene que haber una buena relación cultural y política, entre política pública y ciencia de primera. El ejemplo, insisto, ese paper de los geofísicos del 2008-2009. O sea, los científicos hay que escucharlo entonces. Evidente que sí. En muchas cosas. En otras, bueno, uno puede hablar tonteras. ¿Sí? A ver, ser científico no implica tener la verdad. Ser científico es ser curioso con respecto al mundo, interpretar el mundo y decir, mira, según esta teoría, según estos experimentos, esto podría ocurrir. Eso hay que escucharlo.
Ahora, normalmente son cosas que no ocurren. A propósito de terremoto y todo, pucha, que uno escucha tonteras también, de pseudo científicos que generan pánico, que no sé qué, que no sé cuánto. Que la chunté, que la adiviné. La tontera es un mal endémico. Ya. A propósito pero cuando los ve, perdón, Cecilia, cuando ve a estos señores que va a haber uno allá en el norte, en el sur, ¿qué le dan ganas? ¿Le dan ganas de tirarle un tomate a la tele? ¿Qué? No sé, me da un poco de pena. Me da pena porque el canal donde usted está tiene a uno. No tengo idea. Yo no veo mucha tele, pero lo que tengo que decir, te voy a contar una cosa. Cuando yo tenía 10 años, había un señor que recorría Chile pronosticando calamidades que se llamaba Muñoz Ferrada. Sí, claro, famosísimo. Bueno, de la quinta región. Bueno, yo a los 10 años iba al Teatro Imperio en Antofagasta, pagaba entrada para durante una hora me dijeran las calamidades que iban a ocurrir. Evidentemente nunca ocurrieron esas calamidades. De vez en cuando le chuntaba un temblor, porque en Chile está lleno de temblores, de manera que decir que va a haber un temblor es una predicción con probabilidad 1. Es como que mañana va a salir el sol. Claro, entonces hay mucha gente que hace eso. Yo diría que en general a los medios se guían por, digamos, el rating que puede tener lo que habla una persona o qué sé yo, pero en estas cuestiones como son los terremotos, como son las grandes catástrofes que en nuestro país ocurren y van a seguir ocurriendo, a mi juicio hay que mirar las cosas con más seriedad y tenemos la gente adecuada para comunicar aquello. El otro día veía cuando entrevistaban a la gente de sismología por la seguidilla de temblores, claro, y ahí yo conozco algunos, súper cauto, súper serio, súper orientado. No le sacaron una palabra más de la que hay que decir. Tratar de asustar a la gente justamente diciendo las cosas correctas. Entonces la hay esa gente. Entonces ahora los medios, el país, tal vez cada uno de nosotros espera que le cuenten una pequeña catástrofe, es como que le da gusto. No, yo creo que nosotros queremos que nos adviertan, que nos digan por favor qué va a pasar, no sé para qué, pero bueno, porque es el miedo el que está detrás de todo eso, ¿no? Sí. Seguramente. Claro, pero en particular hay cosas que no podemos predecir temporalmente. Sí. ¿Los científicos tienen miedo? Por supuesto que sí, a muchas cosas. No sé, de todo tipo. Los científicos son seres humanos. ¿Al infarto le dio miedo? Fíjate que no. Honestamente, nada. Yo frente al infarto tuve una actitud, una frialdad infinita y me salvó la vida el hecho, cómo reaccioné, digamos. Yeah. Porque estaba ahí muriéndome y dije, ¿cómo me voy al médico? Y estimé en tiempo real, un segundo, que lo mejor era llamar un taxi de estos que me conocían, porque le digo a mi hijo, de susto no llega y me muero. ¿Y llegó en taxi Llegué en taxi al hospital y fui tratado magníficamente y me salvé. Pero para que veas también la maña de los científicos, yo venía llegando a un viaje a Estados Unidos donde había hecho cálculos a mano en 30 páginas. Antes de salir de la casa, casi vomitando de dolor en una carpeta, en el medio de la pieza, metí todos mis cálculos y los dejé con el nombre de mi colega para que los tuviera. O sea, fue la cosa más importante. Así, por lo menos yo hago matemática y no me cabe duda que mis colegas. Así queremos lo que hacemos, porque lo hacemos para vivir, no para ganarnos la vida. Algunos mensajes al cierre, Arturo Espinosa. Ojalá hubiera más Eric Goles en la TV, de opinólogos, tarotistas, ancestrólogos, en fin. Juan Carlos Rubilar dice, grande Eric Goles, bueno su regreso a la tele, un real aporte. Ojalá que más canales den espacio a la ciencia. Y don Néstor dice, me encanta ver y escuchar las ideas y ejemplos de don Eric, siempre me dejan pensando. Eric Goles, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros, que le siga yendo muy bien ahí en Mentiras Verdaderas. Recordemos los viernes a las 23:30 horas. Muchas Hasta gracias. Pronto, pues. Una de esas viene para acá más seguido. Pues. No, si tú me invitas y ustedes me invitan, yo ahora estoy jugando el juego de volver. Y volver. Vamos a hacer trato durante los comerciales. Sí, además que ahora tenemos cámara, además. Sí, y muchas gracias a ustedes. Ahí lo hacen muy bien. Chao.